Desde hace siglos, Mendoza es una tierra vitivinícola. La historia de esta industria, una de las más importantes del país, es la historia del pueblo y los trabajadores en la elaboración de la bebida más antigua de la humanidad, que encontró en estas tierras cuyanas el lugar donde potenciar su sabor. Hoy Mendoza es conocida en el mundo por sus vinos, producto del esfuerzo y el trabajo del pueblo. Los primeros viñedos llegan a Mendoza en 1551. Desde entonces son parte de la historia. Este hecho dio lugar, con el transcurso del tiempo, al desarrollo de una gran industria. Favorecida por óptimas condiciones climáticas y de suelo, la vitivinicultura manifestó un amplio y acelerado crecimiento. La llegada del vino a la Argentina es en el año 1551. Primero llega al Cusco, a Perú, luego a Chile, y de Chile viene a Mendoza. Ese es el origen de nuestra vitivinicultura. En el mundo los que más buscan desarrollar la vitivinicultura son los monjes. Necesitaban el vino para la misa. Entonces ellos traían barbechos, y esos barbechos prendían cerca de la iglesia y tenían sus vinos. Y esto después se fue desarrollando socialmente con la gente que participaba de la misa. En la época colonial, la producción de vino tenía carácter doméstico. Las bodegas eran habitaciones de las propias casas y las mujeres pisaban la uva descalzas sobre lagares de cuero para obtener su jugo. Este líquido luego se almacenaba en vasijas de cerámica y así comenzaba el proceso de fermentación. La producción vitivinícola durante la época colonial estaba enmarcada en una economía mercantil. Esto significa una producción de muy baja escala y venta en mercados lejanos, principalmente en Buenos Aires. Normalmente los productores eran también comerciantes que generalmente llevaban ellos en persona, conducían ellos las cargas hacia Buenos Aires para resguardar el producto, porque era habitual que los carreros destaparan los envases y tomaran vino y lo rellenaran con agua, con lo cual el vino que llegaba a las plazas principales era de muy mala calidad. Y para evitar el picado se apelaba a hervir los vinos en algunas ocasiones y se hacía lo que se llamaba el cocido, que era una especie de pasteurización muy primitiva. Las técnicas que se empleaban eran también muy primitivas, de tipo enteramente artesanal, es decir, no había participación mecánica. El pisado de la uva se hacía en lagares de cuero vacuno generalmente, cocidos, y que le dejaban un orificio de salida por la cola del animal, y entonces por ahí salía el mosto o jugo de uva, que era depositado en envases de barro cocido para su fermentación y posterior estacionamiento, que era relativamente breve. Luego de esta vitivinicultura inicial y tras largos periodos de luchas políticas y guerras internas, la producción de vinos retoma su importancia.
La llegada del tren a Mendoza, en 1885, fue un hecho significativo con gran impacto sobre la industria. Desde entonces, los vinos de Mendoza y Cuyo finalmente pudieron llegar a los mercados del litoral y al resto del país. La habilitación del servicio ferroviario en 1885 produce un cambio que es fundamental desde el punto de vista de la economía de la región. En tanto, permite el ingreso de equipamiento pesado para las bodegas y materiales de construcción que con los sistemas anteriores de transporte en la base de las carretas resultaba imposible. Por ejemplo, estos grandes toneles o bombas, prensas, máquinas de trasiego, etc. También el ferrocarril es clave para facilitar la conexión con un mercado nacional que se estaba formando y para introducir masivamente inmigrantes que vinieron a ampliar el mercado de trabajo en la región. La ola migratoria que pobló a Mendoza también fue determinante para la gran explosión vitivinícola. Yo me vine en el 39, después de la guerra. Mi padre tomó decisión que le tenía miedo a una otra guerra, entonces ya antes que ustedes se mueran a la guerra, si yo lo mando a la Argentina. Que en Argentina dice nunca va a haber guerra. Venimos a Mendoza porque teníamos un tío que trabajaba la vid. Pero la vitivinicultura en Mendoza tiene su real momento de crecimiento y de establecimiento en la segunda mitad del siglo XIX. A partir de 1850, donde se funda la Escuela de Agricultura, la Quinta Agronómica en Mendoza, el gobierno lo contrata a Miguel Puget, que es un francés que trae el Malbec por primera vez a la región. Se produce la llegada de muchos inmigrantes europeos, españoles, muchos italianos en Mendoza, que traen consigo las variedades de sus zonas de origen y también todas las variedades clásicas francesas. También inmigrantes franceses llegaron a la región. Las posibilidades de la tierra y las capacidades de elaboración del vino propiciaron una importante evolución vitivinícola. Se multiplicaban los pequeños emprendimientos, consolidando un importante modelo de producción. La inmigración masiva produjo grandes transformaciones en la economía regional. Desde el punto de vista económico, permitió el desarrollo acelerado de la viticultura también la parte de elaboración de vinos. Desde el punto de vista territorial, provocó una transformación sustancial porque cambió de raíz el modelo anterior, ganadero, por un casi monocultivo vitícola, que junto con la bodega fueron los nuevos elementos estructurantes del espacio. Y desde el punto de vista tecnológico hubo un aporte muy significativo de los distintos grupos de inmigración que vinieron con orígenes diversos, que trajeron las tecnologías que conocían, de manera tal que se produjo una gran anarquía tecnológica, por llamarlo de alguna manera, en la implantación y desarrollo de los viñedos, en menor medida en la elaboración de vino.
A partir de estas transformaciones en el modelo industrial, se afianza un sistema capitalista. Aquellos pequeños emprendimientos crecen de manera superlativa, convirtiéndose en grandes productores de la industria vitivinícola. Esto produce modificaciones en las relaciones laborales. El desarrollo requiere mayor especialización, mientras que los trabajadores continúan con salarios mínimos y jornadas extensas. Nos levantamos en la mañana todos los días a las 5 de la mañana. Nos levantamos a hacernos el almuerzo, desayunamos y el camión a las 6 ya está recogiéndonos. Venimos, alzamos los tachos, nos cambiamos y empezamos a laburar. Unos amigos me trajeron a venir a trabajar y yo vine. Ya 2 años ya que vine. Acá hace 15 años que trabajo acá. Empecé con don Benito. Entré sacando planta primero, después me dejó efectivo. Y yo, el día normal, yo empiezo temprano y después trabajo mucho. Igual cuando tengo que regar. Yo, por supuesto, me toca hoy día, me toca a las 12 de la noche, el agua llego hasta mañana a las 8. Sí, es pesado, pero lo que pasa es que uno se acostumbra. Mi papá siempre fue contratista antes y nos criamos de chicos trabajando a la par de ellos. Primero íbamos como a jugar hasta que empezamos a ayudar. Y bueno, nos criamos de chicos trabajando ahí. Un día cosecha así, entramos a cosechar la uva a las 8 y salimos a las 12 a comer. Y después a las 12 y comemos 1 hora y después regresamos a la 1. Y hasta las 5, 4 y media, así. Y en la viña y me encanta la cosecha y la poda, todo laburo. Sí. Y para mí el trabajo es muy sencillo. La cosecha se puede realizar de distintas maneras. Una es la manual, la más tradicional. Es sabido que a nivel mundial la mano de obra cada vez es más, hay menos oferta de mano de obra y a su vez es más onerosa, más caro. De modo que han surgido sistemas de cosecha mecanizados. Obviamente el sistema de cosecha que respeta mejor la calidad es el sistema de cosecha manual. Aproximadamente en todo el circuito agroindustrial del país se emplean más o menos 99.000 trabajadores en forma directa. De esos 99.000, el 60% son trabajadores que se insertan en la trama de producción primaria, es decir, en el cultivo vitícola. Y el 27% restante en la trama manufacturera. Existen diferentes trabajadores, algunos menos conocidos que otros, que participan en la cadena de elaboración del vino. La fichera, el contratista de viña, los toneleros y los enólogos son algunos de los que intervienen en el proceso vitivinícola. Nosotros decimos que el vino es una bebida social que nos permite dar trabajo y generar trabajo en todos los ámbitos y toca a muchísimas profesiones y a muchísimas actividades. Y partimos desde la agricultura, con el suelo, ese suelo que hay que prepararlo para cultivar el viñedo. Y después el que diseña el viñedo, el que prepara el palo, los alambres, el riego por goteo, todo esto que va haciendo una comunión de acciones para lograr que llegue la vid a ese ámbito y se empiece a desarrollar. El trabajo del viñedo implica un trabajo de todo el año. Este carácter de cultivo permanente que el viñedo tiene hace que requiramos de un trabajador involucrado, de un trabajador comprometido con el resultado del viñedo. Y esto entendemos que el vino es el resultado de la gente. El vino expresa el clima, expresa el suelo, pero también expresa a las personas. Solo gente de calidad puede producir vinos de calidad. Un vino de calidad implica mucho cuidado de detalles desde el viñedo hasta la mesa del consumidor.
El trabajo y el esfuerzo de los trabajadores es amenazado por fenómenos de la naturaleza. Heladas y tormentas de granizo destruyen plantaciones enteras, dejando un panorama desolador y cientos de familias sin el fruto de un año de trabajo. El tema de la mensualidad, que es poca, hace tanto sacrificio para vivir, que si lo agarra una manga de piedra o una helada, lo deja en la calle. Y se fumó ese sacrificio que usted hizo. Y eso es lamentable. Le pido a la difunta Correa, que algunos son votos de la difunta Correa, que no caiga piedra y por ahí se acuerda, por ahí tal vez no sea la zona que protege la difuntita Correa, ¿no? Y en primer lugar a Dios, que es el que manda todo. Y bueno, entonces estamos a la expectativa de que nos agarre, que no nos agarre. Estamos ahí. Y a nosotros el anteaño pasado nos dejó casi nada. Como el 80% nos llevó. De que estamos acá. Y bueno, con mi papá cuando era yo chica, mi papá varias veces también. La piedra no dejó nada. A veces nos hemos pasado horas, días, a veces al lado del viñedo, cuando viene una nube muy fea. Nos hemos visto a veces llorando por una piedra. Todo un trabajo de mucha gente, de familias. Y que caiga la piedra y te destruya es lo más triste que hay. Entonces, va encerrado en ese vino que salió bueno, va encerrado también muchas lágrimas. Una vez que la cosecha llega a la bodega, una gran cantidad de especialistas comienzan con la segunda etapa: molienda, fermentación, conservación y embotellado. Son algunos de los pasos para lograr esta bebida milenaria. En la tarea nuestra, indudablemente, que es arranca en el viñedo para determinar el punto óptimo de la cosecha y después, durante toda la etapa del proceso, tenemos que estar controlando y supervisando y guiando el proceso para que se desarrolle dentro de los carriles que nosotros deseamos. A pesar de que la industria vitivinícola crece y se automatiza, el vino sigue siendo un producto artesanal, con un modo de producción único que hace que cada vino tenga una identidad y no exista uno igual a otro. El vino, a diferencia de las bebidas industriales, gaseosas, cervezas, tiene identidad. Y esta identidad está dada por la variedad, por la región, por las características del productor, por muchos factores que interactúan entre sí. Mendoza no podemos decir que todos los vinos son iguales. Hay cada región que tiene un vino con una identidad. Y este es el desafío de los consumidores del mundo, ir a conocer esta identidad. Cuando salimos con un vino de Mendoza al resto del mundo, les mostramos cómo se hace esa variedad en nuestra tierra. Y ahí es donde sorprende. Si bien podemos hablar de una identidad del vino mendocino, no será hasta pasada la mitad del siglo XX cuando la industria comienza a producir vinos de alta gama para la exportación, ya que hasta ese momento la producción se centraba en el mercado interno. El modelo de producción vitivinícola crece intensamente, sobre todo en la década del 90, acompañado por leyes estatales que favorecen este crecimiento. Al mismo tiempo que la producción crece, se flexibilizan las leyes laborales, precarizando el salario de los trabajadores. La crisis del modelo productivista masivo de los años 70 y 80,
culmina con el inicio de un cambio fundamental en la actual vitivinicultura a comienzos de los años 90, cuando grupos de empresarios deciden incursionar en la producción de vinos de alta gama, apuntando a la exportación hacia un mercado internacional que demanda ese tipo de productos. Esta nueva visión de la vitivinicultura atrajo inmigrantes a fines del siglo XX como había atraído inmigrantes a fines del siglo XIX. También hay ahora franceses, españoles, italianos y de otras nacionalidades que han invertido en vitivinicultura para producir vinos premium y super premium que están llenos de premios en este momento, valga la redundancia, recibiendo premios en distintas exposiciones del mundo y tienen una muy buena aceptación en el mercado internacional. Junto a estos inmigrantes están productores nacionales que se reconvirtieron. Bueno, la transformación a partir de los 90 que se da en el modelo completo de la vitivinicultura, de un modelo tradicional que apuntaba más hacia el mercado interno y al consumo de masas y a la producción en grandes cantidades, hacia una orientación hacia el mercado externo de mayor calidad y sobre todo centrado en una transformación de las varietales, digamos, hacia líneas de vinos premium y ultra premium. Eso da una transformación de todos los perfiles ocupacionales que van a ser utilizados en este nuevo modelo agroindustrial que apunta hacia la calidad y que está interesado en un producto cuya colocación prioritariamente tiende a ser internacional, aún cuando hasta el día de hoy el mercado doméstico es muy importante. Esto también conlleva una modificación en la capacitación de los trabajadores. El trabajador de la viña actual y de la bodega tiene mucha mayor capacitación que el del modelo productivista masivo. En tanto, necesita conocer mejor técnicas de poda, de implante, de aplicación de agroquímicos, o bien la operación de máquinas relativamente complejas en la bodega. La apertura al mercado externo posicionó al vino argentino en el mundo, pero el modelo neoliberal precarizó el trabajo y los salarios de los trabajadores de la vid. Luego de la crisis del 2001, la industria vitivinícola remonta poco a poco gracias al apoyo del Estado, que incentiva a pequeños y medianos productores. La vitivinicultura argentina, además de esas 228.000 hectáreas, tiene más de 20.000 pequeños productores. En promedio, estos productores tienen alrededor de 10 hectáreas, es decir, que la vitivinicultura argentina y en particular la mendocina se caracteriza por ser pyme. Son pequeñas y medianas empresas que de alguna manera muestran el atractivo de un negocio que en el mundo tiende a concentrarse, pero que la República Argentina lo ha pensado desde un punto de vista de inclusión social y de arraigo, con pequeños productores, pequeñas bodegas. La historia de la producción del vino en Mendoza se encuentra ligada a sus trabajadores. Hombres y mujeres que desde el arribo de la vida a estas tierras han aportado su esfuerzo y capacidad para lograr vinos únicos y cada vez más diversos. Una industria que se desarrolló modificando las relaciones laborales y sociales de la provincia, de acuerdo a modelos de producción que no siempre beneficiaron a los trabajadores. Mendoza tiene el vino como identidad y símbolo del trabajo de su pueblo. Es un ciclo que termina en la botella y vuelve a empezar con los primeros brotes cada año. Una tarea que apasiona a quienes la realizan y deleita a quienes la descubren.